Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la mesa integrada por Mariana Bini, Dolores González Pondal, Ana Morales y Mariana Calderón, que no sé si van a hablar justamente todas, pero bueno, yo las presento. Ellas van a hablar sobre los cambios de hábito en la restauración del retrato de José María Aguirre. Mariana Bini es conservadora y restauradora de pintura de caballete y obras sobre papel. Se formó en el estudio del licenciado Néstor Barrio y como pasante del taller Tarea en Buenos Aires, Argentina. Fue becada por la Fundación Antorchas y Fulbright para perfeccionarse. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigación sobre Patrimonio Cultural Tarea. Participa en proyectos de investigación en la Universidad de San Perdón, Martín. Virginia, no tenés la cámara. Ay, ¿por qué? Se me fue. Bueno, se fue de repente. Ahí estás. Sigo leyendo, Mariana. Participa en proyectos de investigación en la Universidad de San Martín. Publicó varios artículos en revistas científicas locales e internacionales relacionadas con su especialidad. Mariana, te pregunto, ¿vas a hablar solamente vos? Voy a hablar solamente yo. Ah, perfecto, entonces solamente te presento a vos. Bueno, bienvenida Mariana, muchísimas Muchas gracias a vos y gracias. al equipo que ha investigado, ha hecho este trabajo, y te doy la palabra. Dale, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes, a Nacho, a Constanza, todos siempre pendientes, los mails, los mensajes, súper atentos, la verdad, hacen una labor impresionante y muchas gracias por el espacio. Ahí voy, ¿eh? ¿Me escuchan todos? Sí, se te escucha y se te ve, y se ve el PowerPoint. Perfecto. Bueno, en torno a una investigación internacional con el apoyo de Getty, se investigaron, restauraron y pusieron en valor un sinnúmero de obras del pintor limeño José Gil de Castro. Es así que llegan a Tarea, el taller de restauración de la Universidad de San Martín, 27 pinturas pertenecientes al Museo Histórico Nacional. Todas estas son retratos y en su gran mayoría de militares del Ejército de los Andes. Las obras de Gil de Castro están datadas entre 1811 y 1823. Lo peculiar de esta extensa colección que alberga el Museo Histórico es que Gil de Castro nunca estuvo en el Río de la Plata, por lo cual estas 27 obras viajaron desde Chile o desde el Perú, y muchas de estas mucho antes de verlos a estos soldados vencedores, siendo enviadas muchas veces a sus familias o a sus ciudades para ser recordados heroicos, sin saber qué les depararía el destino. Y en este entonces viajaron a lomo de burro, en baúles o en costales. Y cada una de estas nos cuenta con su materialidad su propia historia. Esta obra retrata a José María Aguirre Arias Montiel, que nace en 1783 en una antigua familia santafesina. Se alista en 1810 al ejército y desde la Revolución de Mayo y por más de 20 años participó en un sinnúmero de campañas y combates. Esta obra en particular, como vemos en la fotografía 1, no tengo cursor, así que se las voy a ir nombrando. Había sido intervenida en sucesivas ocasiones y presentaba varias capas de repintes, como se observa a simple vista en la fotografía V. Las dimensiones y los formatos de las obras de Gil de Castro se repiten con ligeras variaciones, y su foco está en la ejecución característica de los detalles en las condecoraciones, las medallas, los bordados, los cordones y los uniformes, con finos empastes y veladuras. Cada retrato es una construcción iconográfica y nos va relatando las hazañas, sus hazañas, como vemos en la foto número
2. Bueno, la mayoría de estos retratos poseen leyendas, en el anverso y o en el reverso. Estas ayudan a identificar al retratado y corroboran la autoría de Gil de Castro. La que vemos acá, en realidad es la transcripción de la leyenda original en una tela utilizada en un tratamiento de rentelado realizada en el Museo Histórico. En el dorso dice: el señor José María Aguirre, teniente heroico coronel de las provincias del Río de la Plata, vencedor de los Andes, de Chacabuco y de Maipú, libertador de Montevideo y de Chile y del Perú. Nació en 1783 y venció en Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. Le retrató el ciudadano José Gil. También vemos una firma de Delia Caviquia de Vallaza, que es la restauradora, y el número de legajo que pertenece al histórico. Bueno, cada obra es una caja de Pandora, y en este caso en particular la caja nos estaba esperando en el proceso de limpieza. Encontramos gran cantidad de repintes que modificaban la imagen original y alteraban su interpretación. En estos casos, más allá de que es un elemento de rutina, siempre es de gran utilidad el examen con radiación ultravioleta. Nos lleva a algún lugar, a algún punto de partida que nos permite identificar distintos tipos de composición, de materialidad, documentar retoques, hongos, pero bueno, en este caso estábamos a ciegas. El barniz obstaculiza la observación actuando con su propia fluorescencia como un filtro, que no nos permite ver con claridad la reacción de la película de color. En este punto estábamos en medio de la nada y era muy pronto para pedir otros estudios. Muchas veces, más allá de la cantidad de recursos que tenemos en tarea, hay que saber qué pedir, y en este momento no sabíamos ni qué pedir, ni dónde buscar, ni qué buscar. Así empieza nuestro proceso de limpieza. Eliminamos selectivamente sustancias acumuladas sobre la superficie de la obra. En una primera instancia, suciedad superficial, luego aparecieron barnices alterados y repintes que se encontraban en la superficie, los que sí ya observábamos en nuestra UV. Bueno, y al llegar a la película de color correspondiente a la zona del pantalón, encontramos una conformación extraña en su materialidad. Su aspecto era más brillante, reaccionaba a las pruebas de limpieza de una manera diferente, era mucho más soluble. Se veía, esto nos llamó mucho la atención, lo vemos en la foto número 3, se veía entre los intersticios de los sellos otro color de fondo. Se realizaron cateos, hicimos pruebas de limpieza, y ahora sí, ya sospechando que se trataba de un repinte y sabiendo lo que estábamos buscando, solicitamos al laboratorio de química la toma de muestras estratigráficas, la toma de rayos X, y a su vez el caso lo presentamos en Ateneos para charlar y debatir estas sospechas antes y después de los resultados del laboratorio. El pedido de muestras fue con el objeto de aportar los datos sobre la conformación de la capa pictórica original en la zona del pantalón. Sospechando que en esta zona del cuadro podía haber otra estructura de capa pictórica, y así fue efectivamente que en el análisis de los cortes transversales nos permitió observar la estructura original de la capa pictórica, en la que incluso se puede observar un barniz entre ambas estructuras, la original y la posterior. Ahí vemos en la fotografía número 1, están los puntos de donde se trajeron las muestras para los cortes. En la fotografía número 2 vemos el cateo y una unión de puntos con el corte transversal. Está el color oscuro, con esta zona del cateo, un tono más amarillo, y bueno, y ahí se ve el barniz. Acá hacemos una lectura rápida del corte de la estructura original. La base de preparación se presenta en una misma conformación en lo general de la obra. Esta está compuesta por 2 estratos. El primero es de color anaranjado, marcado con el número 4.
mientras que la segunda capa es azul claro grisácea, y esta pareciera estar compuesta a su vez como por dos estratos, una más azulada y otra un tono más grisáceo. Está marcada con el número 3. Todo eso es la capa de preparación. Después viene el color, que presumimos que es blanco de plomo, y la capa de barniz. Esta sería la estructura original, y sobre ese barniz lo que vemos arriba es la estructura de la capa pictórica ejecutada con posterioridad. El pedido de rayos X. En las radiografías lo que se lee es que la mayor opacidad corresponde a los puntos cubiertos por elementos de mayor peso atómico. Por ejemplo, una delgada capa de blanco de plomo es más impenetrable que un espeso recubrimiento de blanco de zinc o de la mayoría de los colores. Y como podemos observar acá, en las placas, a pesar de que en la fotografía se ve negro. E incluso tampoco pudieron penetrar en la zona de las charreteras, que hasta ese momento eran negras, como vemos en la fotografía. Las sospechas de que se trataba de un repinte concluyeron junto con las estratigrafías, los resultados, las radiografías, donde se supo a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, que el pantalón era de color blanco. Todos los resultados fueron presentados, debatidos y charlados en Ateneos. Esto nos llevó a buscar el cuándo fue modificada la imagen. En el legajo perteneciente a esta obra en el Museo Histórico Nacional, al abrirlo se presenta la foto número 3, que también es la de un catálogo. Y su descripción al ingresar al museo, en el legajo dice: el descripto viste uniforme militar azul oscuro. Acá vemos otras reproducciones de la obra en distintos estadios, y siempre fue reproducida con su pantalón oscuro. Una está en el Museo Histórico de Rosario, reproducida en 1921, y la otra en el Museo de Luján, es una acuarela también de pantalón oscuro. Todas estas conjeturas llevan a creer que el pantalón de Aguirre había sido repintado antes de su donación al Museo Histórico Nacional, posiblemente por su propia hija, que no fue solo quien donó la obra al museo, sino que también era artista plástica, y decidió modificar de manera arbitraria la composición de la pintura. No sabemos si por moda o por gusto personal, distorsionando por completo el uniforme militar. Y a pesar del riesgo que esto conllevaba, decidimos remover esta segunda capa, retirarla gradual y paulatinamente en forma mecánica hasta llegar al color claro original del pantalón. La desrestauración. En la práctica de la restauración es mucho más complejo deshacer una restauración anterior que solucionar los deterioros o alteraciones propios del paso del tiempo. Cada intervención es acumulativa y va alejando a la obra cada vez más de su estado primitivo. Entonces es un deshacer restaurando, restaurar lo restaurado. La mayor dificultad consiste en que en dicha operación no generemos nuevos deterioros o complicaciones, ya que supuestamente estamos para restablecer un equilibrio. Sin embargo, y no sin dificultad, fue posible remover completamente el oscuro color que cubría el pantalón, recuperando de este modo el uniforme original del retrato de Aguirre, compuesto por chaqueta oscura y pantalón claro, que en este caso se había preservado en muy buen estado. Acá vemos un antes y un después del pantalón y las charreteras. Esta es una foto cuando se termina el proceso de limpieza, no es una foto final. En estas condiciones estaba el pantalón, estaba muy entero. El retrato de Aguirre recupera así su unidad estética, manteniendo una equilibrada lectura de todo el conjunto.
vistiendo el uniforme del Batallón de Cazadores del Ejército del Perú, que como dijimos antes estaba compuesto por una chaqueta oscura y un pantalón claro. Esta sí es la foto final de la obra, y bueno, como conclusión es que el examen del restaurador frente a la materialidad de la obra, junto con los resultados de los estudios químicos y físicos, el intercambio constante de información entre químicos, historiadores del arte, restauradores y un fluido diálogo, aportan nuevos datos que hacen a la historia de la obra y a su técnica de ejecución, convirtiendo cada proceso de restauración en un proyecto de estudio e investigación. Buenísimo. Muchas gracias, Mariana, por la Cortito y exposición. conciso. Ahí está. Perfecto. Los invitamos a todos entonces a que vengan, a que hagan sus consultas, y llamamos a Romina a la mesa para abrir el espacio de preguntas. Mientras tanto, mientras vos hablabas, yo decía, bueno, justo la charla que daban ayer las chicas las restauradoras con glitter, ¿no? Desde qué punto nos paramos cuando restauramos. Lo que pensaba es, la decisión de quitar la restauración o la intervención de la hija también es una posición decidida, ¿no? Por supuesto, de preservar un determinado ángulo de la historia o un determinado periodo solamente. También Sí, es una eso decisión con la que un restaurador tiene que cargar. Eso se charló mucho en los Ateneos, fue como muy charlado, no fue una decisión arbitraria. Una de las cosas es que en esta época, cuando la hija dona esta obra al Museo Histórico, los cuadros de Museo de Historia no eran considerados obras de arte, eran como manuales de historia, eran un legado. Entonces no se los trataba, ni había estos conceptos, ni estos criterios, era otra época. ¿Qué priorizaba? El uniforme que él vestía, la historia que él contaba de sus luchas, sus medallas, el uniforme de cazadores, o la hija que en su momento, quizás por moda, no estaba tan bien visto el pantalón blanco, lo pintó para donarlo y que recordaran a su padre todo prolijito. Quizás no estaba en tan buenas condiciones, pero bueno, entonces como había una bisagra, se consideró que era importante verlo vestido con su uniforme, ya que él era un militar. Como lo concibió el artista. Claro. Y como él quiso ser retratado, porque estas obras era como sacarse una foto y mandarle a un familiar. Sí, sí. Entonces, él quiso ser retratado, él se vistió, se puso todas sus medallas y sus galones. No pongo en escena estas situaciones que discutíamos ayer que están presentes, y digo, desde cuando uno restaura, es una decisión muy fuerte esta, porque si bien es cierto todo lo que decís, también puede ser cierto otra perspectiva de estar considerando una época de intervención que también puede ser analizada y contemplada, ¿no? Depende del caso. Por supuesto, es una decisión que uno tiene que tomar. No, claro, exacto. Y aparte es según el caso, en ningún caso se repite, esto es lo que tiene de lindo nuestra vida, es que cada caso es único y como el proceso de limpieza, que es una caja de Pandora, cada vez que vas a remover un barniz, y al que le toca, la suerte es loca. Bueno, se veían los faltantes, ¿no? Después de la limpieza que tenía el cuadro, ¿no? Por lo menos las luces. Así que sí, eso es con lo que uno se encuentra luego de limpiar, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí voy. Algunos comentarios. Bueno, la verdad que todas felicitaciones, no hay ninguna pregunta. Muy buenas ponencias, muy interesante el trabajo, muy buena capacitación. Felicitaciones, Mariana. También te felicitaron a vos, Romina, más arriba. Excelente, interesante. Estoy de acuerdo con que no eran obras de arte que pintaba Velázquez. No estoy de acuerdo con que no eran obras de arte. ¿Quién? ¿Que solo pintaba Velázquez? Es un
Perdón, a ver, lo leí para la miércoles. No, no. ¿Se entendió la pregunta? La vuelvo a leer. Yo tampoco estoy de acuerdo. Hoy el criterio cambió. Estamos diciendo que en esa época, en ese momento, cómo era considerado un museo de historia, las cosas, cómo se presentaban las cosas, entrabas y era como el living de una casa. Todos esos criterios fueron cambiando. Y nosotros con ellos, y nuestra educación con ellos, y así. No es que yo crea que no es una obra de arte, sino que en el momento en que le pintaron el pantalón, posiblemente no había este criterio. Le contesto a Abel, no sé si... Sí, entendió. Entiendo que vos entendiste bien la pregunta, que leí muy mal. Gracias, Mariana. Lo que es cierto es que lo bueno es que estos cambios en las modas y demás testimonian qué está pasando social y políticamente también, ¿no? Y está bueno que quede documentado en este trabajo que ustedes están haciendo, cómo fue pasando ¿no? de un pantalón blanco a un pantalón oscuro, y por qué, cuál fue el contexto social en el que se dio ese cambio, porque no fue solo en esa obra, sino que hay muchas obras que vivieron cosas similares, ¿no? De repintes y como vos venías diciendo. Carmen Silva dice, condición fundamental en esta disciplina, interdisciplinaridad, que fue algo común en todas las ponencias, ¿no? Que esta palabra surgió a lo largo de toda las jornadas. La verdad que es algo que es fundamental realmente. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros hoy. La verdad que un trabajo muy interesante, porque es muy rico desde varios aspectos y nos sirven para reflexionar todo el tiempo, ¿no? Para esto son estas jornadas, y para conocernos y entender cómo trabaja el otro, y bueno, y seguir mejorando, ¿no? Entre todos. Así que les agradezco muchísimo. Susana nuevamente las felicita.